A ver, pensemos en la Semana Santa. No es una sola historia, ¿verdad? Es mucho más complejo. Piensen en un palimpsesto, ¿saben? Esos manuscritos antiguos donde se escribía, se borraba y se volvía a escribir encima. Pero lo increíble es que las capas de abajo, las más viejas, nunca desaparecen del todo. Bueno, eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy, una especie de arqueología de la fe para desenterrar todas esas historias ocultas. Y esta es la pregunta clave, ¿no? La que nos deja pensando. Porque a primera vista parece algo sin importancia, un detalle curioso, pero en realidad es la llave. Es la puerta de entrada a un misterio fascinante que vamos a ir descifrando juntos, capa por capa. Vamos a ver cómo una festividad, cómo se fue transformando a lo largo de miles de años. Muy bien, entonces, ¿listos? Vamos a empezar a cavar. Para iniciar nuestra excavación, tenemos que ir bien profundo, hasta la capa más fundamental de todas, y esa es la antigua festividad judía del Pesaj. Ojo, porque este es el punto de partida. Es fundamental que entendamos esto. Los primerísimos cristianos eran judíos, y como tales celebraban esta fiesta, que era una fiesta de liberación nacional. Todo el drama que conocemos de la Semana Santa, absolutamente todo, sucede dentro de este contexto. Y es aquí donde ocurre algo, un cambio de significado radical. El cristianismo toma la idea central del Pesaj, que es la liberación, y por así decirlo, la actualiza. Le da una vuelta de tuerca. Ya no se trata de liberarse de la esclavitud física en Egipto, de un faraón, no. Ahora se trata de algo más grande, la salvación del pecado y de la muerte. Y en este nuevo relato, Jesús se convierte en el Cordero Pascual, el definitivo. Pero claro, esto no pasó de la noche a la mañana, ni todos estaban de acuerdo. Esta reinterpretación fue un proceso. Y la pregunta de ¿cuándo ocurrió todo exactamente? Ahí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Porque resulta que, si nos fijamos bien, incluso los relatos más antiguos ya estaban, ajustando la historia para que encajara con un mensaje teológico muy, pero muy específico. Fíjense en esta tabla. A primera vista podría parecer una simple diferencia de fechas, un detalle sin más. Pero no, para nada. Es mucho más profundo. Por un lado, tenemos a los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, que cuentan más o menos la misma versión. Ellos nos muestran a un Jesús que celebra el Pesaj, la cena tradicional, pero luego llega el evangelio de Juan y lo cambia todo. Sitúa la muerte de Jesús justo en el momento en que se estaban sacrificando los corderos en el templo. ¿Por qué? Pues para dejar clarísimo el mensaje. Jesús es el sacrificio final. Esto es una prueba fascinante de cómo la teología estaba moldeando la historia desde el minuto 1. Pero la historia no se construyó solo desde adentro, con debates teológicos. No, ahora vamos a cavar un poco más y pasar a la siguiente capa. Porque a medida que el cristianismo se fue expandiendo por el mundo grecorromano, se encontró con algo. Se topó con un universo que ya estaba lleno, pero llenísimo, de sus propios mitos, de sus propios símbolos, que además eran súper potentes. Piensen en esto. La idea de un Dios que muere y resucita, este no era un concepto nuevo. De hecho, era un arquetipo súper común en todo el Mediterráneo. Era la forma de explicar el ciclo de las estaciones, ¿no? La muerte del invierno y el renacimiento de la primavera. Así que claro, este era un terreno, fértil es poco decir. La historia cristiana resonó muchísimo con estas creencias que ya existían sobre el regreso de la vida. Y aquí tenemos algunos ejemplos clarísimos. Atis en Frigia, Osiris en Egipto, Dioniso en Grecia. Todos tienen historias muy parecidas. Son dioses que mueren, a veces de formas muy violentas, y que luego regresan, renacen milagrosamente. Estas narrativas ya eran parte del ADN cultural de la gente. Así que, cuando llegó el mensaje cristiano, no les sonó tan ajeno. Sin duda, esto ayudó muchísimo a que se asimilara. Pero ojo, mucho cuidado aquí. No estamos diciendo que fue un simple copiar y pegar. Para nada. Hay académicos como Jonathan Z. Smith que nos advierten sobre lo que llaman paralelomanía y señalan una diferencia que es crucial. La muerte y resurrección de los dioses paganos era algo cíclico, pasaba todos los años, como las estaciones. En cambio, la resurrección cristiana se presenta de otra manera, como un evento histórico que pasó una sola vez y que lo cambió todo para siempre. No es un ciclo, es una ruptura. Y con esto, por fin volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué onda con el conejo y los huevos? Bueno, pues su origen no está para nada en el Medio Oriente.
vienen de mucho más al norte, de los cultos germánicos a una diosa llamada Eostre, la diosa del amanecer, de la primavera. La liebre y el huevo eran sus símbolos, representaban la fertilidad, la vida nueva, y eran pero tan populares que la Iglesia hizo algo muy inteligente. En vez de prohibirlos, simplemente los absorbió. Los bautizó, por así decirlo, y les dio un nuevo significado cristiano, asociando el huevo con la tumba vacía de Cristo. Ok, sigamos cavando. La siguiente capa que encontramos es la política. Y esta es una capa importantísima, porque aquí es donde una fe que estaba más o menos dispersa se convierte en una institución. Y no cualquier institución, en una herramienta del Imperio Romano, una herramienta de ingeniería social a una escala gigantesca. Miren esta línea de tiempo, es impresionante. En menos de 70 años, que no es nada en términos históricos, el cristianismo pasó de ser un grupo perseguido a ser tolerado y de ahí, ¡pum!, a convertirse en la religión oficial del todopoderoso Imperio Romano. Fue un ascenso meteórico, una consolidación de poder brutalmente rápida. Y créanme, esto no fue ninguna casualidad. Y esta frase, que se le atribuye al mismísimo emperador Constantino, lo deja todo bastante claro. Revela la motivación puramente política que había detrás del famoso Concilio de Nicea. El objetivo era súper concreto: cortar lazos, crear una ruptura total y definitiva con las raíces judías del cristianismo. ¿Para qué? Para forjar una nueva identidad, una identidad imperial, unificada y sobre todo romana. Así que lo más importante que se decidió en Nicea no fue un simple ajuste de fechas en el calendario, para nada. Fue en el fondo un acto de poder. Un acto de soberanía política, al decretar que la Pascua se celebraría siempre en domingo y al desvincularla por completo del calendario judío, el Imperio Romano se estaba apropiando de la fiesta. La estaba estandarizando para todo el imperio, y al hacerlo, claro, estaba consolidando su propio poder. Bueno, y ahora llegamos a la capa más reciente de nuestra excavación, la que está más en la superficie. Aquí es donde el dogma, lo que dicen los de arriba, se encuentra y se choca con la vida real, con las experiencias de la gente de a pie, a lo largo de los siglos y en un montón de lugares distintos. Y es que las grandes tragedias de la historia, como la peste negra, por ejemplo, cambiaron completamente el chip de la gente. El foco emocional de la celebración dio un giro de 180 grados. Imagínense, con la muerte por todas partes, la gente ya no conectaba tanto con la idea de la resurrección gloriosa, sino con el dolor, con el sufrimiento más crudo de la pasión. Y de ahí surgen estas prácticas de penitencia tan extremas como la autoflagelación. Y este es un ejemplo que lo ilustra a la perfección. Vemos cómo una misma fiesta religiosa puede usarse para cosas totalmente opuestas. Tomemos el caso de Colombia. En Popayán, la Semana Santa es un evento súper solemne, aristocrático, una forma en que la élite reafirma su poder y su linaje. Pero nos vamos a Mompox y es otra historia. Ahí es una fiesta popular, expresiva, mestiza. Se convierte en una forma de afirmar una identidad propia, una identidad regional frente a esa misma élite. Es fascinante. Y quizá el ejemplo más potente de todos es el de San Basilio de Palenque. Esta fue una comunidad fundada por esclavos que lograron escapar. Y allí, la Semana Santa, que fue una religión impuesta, se resignifica por completo. La usan para fortalecer su propia identidad, una identidad afro única. De hecho, los rituales católicos conviven con rituales africanos como el lumbalú. Lo sagrado se convierte literalmente en una herramienta de resistencia, de autonomía. Ya está, hemos excavado todas las capas. Ahora, para ir cerrando, vamos a alejarnos un poco para ver la imagen completa, para ver, por fin, el palimpsesto revelado. Y lo que vemos es esta historia fascinante de cómo tanto el poder como el pueblo han estado escribiendo, borrando y reescribiendo el significado de la Semana Santa sin parar. Y lo que queda claro es que en el corazón de toda esta historia hay una tensión, una puja constante. Por un lado, tenemos los intereses de la institución, el control social, la uniformidad, la doctrina oficial. Y por el otro, los intereses de la gente, el sentido de comunidad, la resistencia cultural, esa búsqueda de una conexión más directa, más personal con lo sagrado. La Semana Santa es, en esencia, el escenario de esa negociación que nunca termina. 3.500 años. Pensemos en esa cifra un momento. Es una locura.
nos habla de la profundidad histórica que tiene esta celebración. Lo que se conmemora cada año no es solo una historia de hace 2000 años. No, carga con el peso de 3 milenios y medio de historia humana, de luchas, de adaptaciones, de reinterpretaciones. Así que, en resumen, hemos hecho un viaje increíble. Empezamos con una historia de liberación hebrea. Vimos cómo se transformó en un proyecto para unificar al Imperio Romano. Luego, cómo se convirtió en un escenario para la protesta social. Y cómo ha llegado a ser, en muchos lugares, hasta un espectáculo para el turismo global. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una pregunta abierta. En nuestro mundo, un mundo globalizado, cada vez más secular, ¿qué pasa con esta tradición tan antigua? Porque sigue cambiando, sigue evolucionando. La verdadera pregunta ya no es qué significó en el pasado, sino qué va a significar en el futuro. ¿Quién sabe? A lo mejor el próximo capítulo lo estamos escribiendo ahora mismo, porque este palimpsesto definitivamente todavía no está terminado.